de moderar esta ponencia. Mi nombre es Edith Figueroa Reynoso, soy médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado de Yonoví. Antes de continuar con la ponencia, en nombre de los organizadores se les solicita, por favor, mantener el micrófono y video de la cámara desactivados. El chat va a estar deshabilitado durante la exposición, solo se va a habilitar al final para las preguntas exclusivamente. Les agradecemos mostrar su identificación, nombres y apellidos completos. Pueden cambiar sus datos con la opción de renombrar. Procedemos a presentar al doctor Juan Evangelista Gaitán Buitrago, médico psiquiatra, especialista en adicciones, fellow en demencias y deterioro cognitivo, miembro honorario internacional de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, miembro del capítulo de Psiconeuroendocrinología de la World Psychiatric Association, International Fellow Member de la American Psychiatric Association, revisor asociado de la revista Global Psychiatric. Adelante, doctor, con la ponencia. Muy bien, muy buenos días, querido público. Muchas gracias a ustedes por haber asistido y muchas gracias por el comité organizador, encabezado por la doctora María Teresa Rivera Encinas. Yo también soy parte del mismo. Muchísimas gracias a todos los participantes por hacer parte de esto y a nuestros aliados estratégicos. Lo que vamos a hacer aquí es hablar de un tema muy interesante y es las estrategias de telesalud mental en América Latina. Ustedes, como bien saben, ha sido una situación difícil, nos tomó a todos por sorpresa en algún momento los cierres que cada país realizó. Nos trajeron una dificultad grande y era ¿qué hacemos con nuestros pacientes en los medios de hospitalización? ¿Qué hacemos con nuestros pacientes que están en la consulta ambulatoria? ¿Cómo vamos a entrevistarlos? ¿Cómo vamos a enfocarlos? Una dificultad grande que se ha visto a lo largo del tiempo y que yo en lo personal he sido muy crítico al respecto es que se considera que el paciente enfermo mental es solo mente. O sea, los psiquiatras... Una leyenda urbana dice que uno estudia psiquiatría para nunca volver a tocar un paciente en el resto de la vida, lo cual es completamente falso, ya que hay muchos elementos patológicos que tienen manifestaciones mentales y no se relacionan exclusivamente a un estado de delirium. ¿Listo? Ahora, para proceder, pues yo quiero hacerles una invitación a mi tierra, el departamento del Quindío, en la República de Colombia, mi ciudad, Armenia. Es una ciudad muy hermosa, es la capital de mi departamento o provincia, dependiendo del país de donde me estén viendo, en una región montañosa, ampliamente fértil y en parte de la cual se desarrolla el cultivo de nuestro producto agrícola nacional por excelencia, que es el café. ¿Listo? Esta es una vista aérea de mi ciudad. Como pueden ver, está rodeada de amplios terrenos boscosos. La fauna, la flora son dignas de mostrar un evento de este tipo. Obviamente su cultura, el paisaje cultural cafetero, que es un elemento patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Yo les hago una invitación muy especial a que la visiten. Como bien saben, el próximo año va a haber un evento importante en Cartagena, el Congreso Mundial de Psiquiatría, y quiero aprovechar la oportunidad para que los que nos están viendo, por favor, no olviden asistir, no olviden desviar un poco el camino y visitar esta hermosa tierra para que pasen un tiempo inolvidable. Ahora, ya entrando en materia, vamos a entrar aquí a preguntarnos, ¿por qué es importante hablar de telesalud mental en América Latina? Bueno, como pueden ver, muchos de ustedes ya han visto en algunas de las presentaciones algunos abordajes distintos respecto a la psiquiatría y a la situación de la pandemia a lo largo y ancho del mundo. América Latina no es de excepción. Algunos países no tienen mucho conocimiento sobre nuestra tierra, pero hay que saber que todo lo que compone América Latina, países de Centroamérica y de Suramérica, tienen elementos históricos, tienen elementos culturales, tienen elementos en su idiosincrasia que las diferencian significativamente de un país a otro, aun cuando la distancia ni siquiera sea muy larga, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que esto lleva a que
las diferentes visiones culturales respecto al individuo lleven a una visión diferente de la enfermedad mental. ¿Sí? Esto hace que, dependiendo de la situación cultural que vive el país, hayan implementaciones diferentes en cuestión de políticas de salud mental. Como ustedes... Doctor Juan, disculpe, ¿podría ampliar su PowerPoint, por favor? ¿No está ampliado? ¿No lo ven? No está ampliada, falta ampliar. Esperen, ya verifico esto, a ver cómo está, porque no sé qué es lo que está pasando aquí. Vuelvo y lo amplío. ¿Ya? ¿No? Aún no. ¿Aún no? Denme un instante. Disculpen, aquí está. Ya. ¿Ahora sí? Perfecto, gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien, entonces procedemos. Entonces, como les decía, hay diferentes visiones de la enfermedad mental en diferentes países de la América Latina. Por tanto, la aplicación clínica, incluso diagnóstica, dependiendo de las políticas en salud mental y las políticas en cuestión de dispensación de fármacos, incluso la opción terapéutica puede diferir de país a país. Eso da una heterogeneidad en la cuestión de los abordajes y obviamente la implementación lamentablemente súbita de la telesalud mental ha traído bastantes dificultades y yo creo que es el único punto que tenemos francamente en común y que cualquier psiquiatra latinoamericano puede decirlo, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta algo, y esto es algo que no les tengo estadísticas, no las voy a dar, pero yo creo que a cualquier persona de cualquier lugar del planeta Tierra que trabaje en salud mental, yo le voy a preguntar, ¿hay buen presupuesto para las políticas de salud mental? ¿Usted cree que se puede implementar con lo que hay? Y todo el mundo va a decir lo mismo, o sea, no hay suficiente presupuesto. Lamentablemente, la salud mental es un elemento bastante ignorado en la cuestión de las políticas públicas en salud. Se invierte poco en prevención, se invierte mucho en tratamiento y aún así sigue siendo insuficiente. Las políticas de integración social del paciente enfermo mental, yo soy sincero, es muy difícil encontrar un país que las tenga completamente implementadas, en donde se minimice significativamente el estigma, sobre todo si hablamos de un enfermo mental grave. ¿Listo? Ahora, ¿cuál también es el otro inconveniente respecto a la implementación de las políticas de telesalud mental en América Latina? Que a diferencia de otras especialidades médicas, aplican algunas restricciones y algunas condiciones. En general, el trabajo en salud mental es un trabajo interdisciplinar. Un buen servicio de salud mental involucra muchas especialidades más allá de la psiquiatría. Sí, se puede hacer un servicio ambulatorio en psiquiatría. Es perfectamente posible, no habría mayor problema, pero si este servicio se apoya de un buen departamento de trabajo social, un psicólogo clínico bien preparado, o pues, elementos de terapia ocupacional y de integración social. Como digo, el trabajo social a mí me parece que es fundamental en cualquier trabajo, en cualquier abordaje en salud mental. Pues vemos que son muchas especialidades para un solo caso. ¿Cómo hacemos para integrar todo esto en una estrategia de telesalud mental donde lo que antes nosotros normalmente hacíamos en una sala de reuniones para discutir caso por caso con paciente al frente, ahora tenemos que hacerlo a distancia, desde nuestras casas o incluso con algunas estrategias de contención epidemiológica que pueden servir como barrera para una adecuada alianza terapéutica entre el paciente y el equipo terapéutico, ¿sí? Ahora, lo que se procedió a hacer para esta presentación es una encuesta en línea. La población se seleccionó de grupos de redes sociales enfocados específicamente en la atención en salud mental, teniendo en cuenta de que gracias a esto se obtuvo una muestra de 160 encuestados con un criterio muy específico, y es que tenían que ser latinoamericanos. Ojo, aquí yo puse, no sé si aquí se ve, aquí yo puse un error, realmente fue un error de traducción, porque realmente el hecho de que fueran latinoamericanos de origen no era una condición realmente, era que estuvieran trabajando en América Latina. Al momento de aplicar la encuesta, que fue online, se corrigió, se tomó en cuenta esto y se hizo la corrección oportuna.
El periodo de la encuesta fue desde julio hasta agosto del 2020 e incluyó 25 preguntas que, más allá de las estrategias específicas, enfocaba la percepción de los trabajadores en salud mental que fueron encuestados. Entonces, hay que saber que la proporción masculino-femenino fue de 50-50 y la edad media fue de 44 años con una desviación estándar de 12. ¿Listo? Siguiendo con este mismo orden de ideas, tenemos que esta fue la distribución por país en porcentajes. Tuvimos una gran afluencia de compatriotas míos que fueron encuestados y muchísimo apoyo de mi patria adoptiva, Argentina. Me sorprendió mucho el interés que mostraron los peruanos. Fue muy interesante la participación que tuvieron ellos y por eso les agradezco. De hecho, he recibido algunas invitaciones para comer ceviche después de este evento, lo cual será algo a lo que aspiraré pronto. Y hay que saber que la gran mayoría de los encuestados eran o psiquiatras y con alguna proporción de psicólogos y residentes de psiquiatría. Realmente no tuvimos en ninguno de los 160 encuestados, no tuvimos nadie que no fuera parte de un equipo de trabajo en salud mental, también se dio la opción. ¿Sí? Y hay que saber, y esto es un dato que a mí me pareció preocupante, no solo por el enfoque en telesalud mental, sino por la calidad de vida de los trabajadores en salud mental, y es que lamentablemente la mitad de nuestros encuestados tienen 2 o más trabajos. Esto deja abierta la pregunta para futuros trabajos en cuanto al por qué es necesario que un trabajador de la salud mental tenga que sostenerse en ramas públicas y privadas. ¿Será que esto es algo susceptible de intervenirse por medio de políticas laborales específicas para los grupos de trabajo de salud mental? Esto también nos va de la mano con un concepto, y es que en algunos países existen legislaciones específicas en cuanto a salud mental. Argentina es un ejemplo con su ley, lo que llaman ellos la nueva ley de salud mental del 2010, que ya no es nueva, lleva 10 años, y que no solo implementa las políticas de atención, internación, hace muchísimo énfasis en la autonomía del individuo, ha traído algunos problemas en cuanto al manejo intrahospitalario y su paso al manejo extrahospitalario. Lo digo por experiencia propia, ya que tuve la fortuna de vivir allá durante algunos años. Y esto nos lleva a, si hay una política para reglamentar la atención, ¿será que hay una política también para reglamentar las condiciones laborales? Esto yo lo dejo como un elemento abierto para que todos los trabajadores latinoamericanos de la salud mental hagan lobby, hagan campañas y pues hagan una organización sistemática de la situación para mejorar sus condiciones laborales. ¿Listo? Ahora, pasando a las condiciones laborales específicamente, qué pena la letra tan pequeña, el sistema no me dejó aumentarla de tamaño, pero hay que saber que el trabajo por honorarios es realmente una proporción inevitablemente, pues lamentablemente diría yo, grande de toda la población trabajadora en salud mental. Afortunadamente, y para mi sorpresa, hubo también una proporción también muy importante, incluso fue la más grande, de situaciones de trabajo permanente por nombramiento con condiciones legales completas, pero me inquieta es que toda esta proporción, toda esta proporción de casos, los que ustedes ven aquí en verde y en naranja y en rojo, corresponden a trabajo sin condiciones laborales completas. Es decir, hay una proporción de 6.3%, es decir, que de 100 trabajadores de la salud mental, de 6 a 7 más o menos, están tercerizados. Una proporción no tan significativa, sí, está con contratos por término indefinido, trabajan, tienen que cumplir horarios, sin embargo no tienen una vinculación laboral fuerte que les pueda garantizar condiciones de retiro, prestaciones extra contractuales, etcétera. Y tenemos también
lo que en Estados Unidos, lo que en los países anglosajones conocen como casual employment. Casual employment es lo que en algunos países se conoce como trabajar por honorarios. Es decir, yo trabajo, a mí me pagan las horas que yo trabaje, pero yo de ahí, de lo que me van a pagar, tengo que sacar para mis prestaciones, para mi salud, para mi pensión, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué va? La percepción de inestabilidad laboral sumada a una implementación súbita de estrategias de telesalud mental en una población laboral que no estaba preparada para este tipo de intervenciones, ha de ser una carga mental, emocional y moral importante. Hay que tener en cuenta además que en medio de la muestra que entrevistamos, 43.8% de los encuestados tenían más de 20 años trabajando. Antes de marzo del 2020, la forma usual y frecuente de trabajar de 20 años, de ahí hasta hace 20 años o más, era la consulta presencial con el paciente, la entrevista de grupo, la intervención individual. Nos quitan todo eso y nos ponen enfrente de una pantalla de computador. Yo me pregunto, y dejo esta pregunta también para que el público se la haga, y es, si yo tengo más de 10 años trabajando, con lo cual yo ya estoy comprometiendo toda esta área, ¿sí? Básicamente 75% de la población encuestada. ¿Será que yo, con más de 10 años trabajando, de la misma manera presencial, tendré un paso, una adaptación sencilla a una estrategia de implementación de telesalud mental? Se los dejo a ustedes. Yo ya conozco mi respuesta, pero se los dejo a ustedes, el que quiera investigar eso. Me encantaría hacer partícipe de ese tipo de investigaciones. Ahora, tengamos en cuenta además cuánto tiempo tuvo que pasar para ellos tener oportunidad de adaptarse. Hay que tener en cuenta de que en los encuestados, la gran mayoría, el 75% o algo así, llevaban ya más de 5 meses con limitaciones para la movilidad por parte de sus hogares. Es decir, que durante 5 meses fue sí o sí debe haber algún tipo de estrategia de telesalud mental, ¿sí? Sabiendo que la declaración de la pandemia se hizo en marzo, quiere decir que solo estos tuvieron suficiente tiempo de adaptarse, de hacer un paso transparente desde su trabajo presencial a una estrategia de telesalud mental. Estos no. Estos muy seguramente anochecieron presenciales y amanecieron con telesalud mental. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, y antes de que se declarara la pandemia, que fue una pregunta que dejé abierta hace 2 diapositivas, antes de que se declarara la pandemia, ¿ustedes ya manejaban telesalud mental? ¿Tenían alguna idea de qué era eso? ¿Se manejaba? Pues resulta que el 81.3% no sabían, no la manejaban. Esta gráfica me dice sí, 81.3%, no 18.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que este 81.3%, antes del 11 de marzo del 2020, nunca tuvo en consideración o nunca tuvo la necesidad de implementar una estrategia de telesalud mental. Y yo sé que soy muy repetitivo con este tema, pero es que telesalud mental es un elemento no solo ahora imprescindible en la atención clínica, no solo de psiquiatría, psicología y en general de la salud mental, sino muchas especialidades clínicas y muchas modalidades de intervención clínica a pacientes ya se tienen que valer de esto y normalmente no lo hacían, ¿sí? Yo, previo pues, a esta situación de la pandemia, estuve haciendo algunos trabajos en telesalud mental con la Asociación Argentina de Salud Mental. Alcanzamos incluso a escribir parte de un libro hace algunos años, y el problema de la conclusión de todo este trabajo de algunos años que alcancé a hacer es, o sea,
A este momento, a marzo 11 del 2020, estábamos en pañales. El detalle es que se los puedo decir con toda la confianza, y es, no solo era América Latina, no solo era Colombia, no solo era Uruguay, no solo era Argentina, ni México, no, era todo el planeta Tierra. Yo creo que los únicos que pudieron haber implementado estrategias de este tipo de una manera efectiva fueron los escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Y sobre todo enfocado a elementos de prevención y elementos de seguimiento ambulatorio. Nada de hospitalización, nada de consulta ambulatoria rutinaria, ¿sí? Ahora bien, resulta que yo también pregunté en esta encuesta, bueno, ¿y cómo, en qué consistía la implementación que le corresponde a ustedes? O sea, resulta que ahí es donde la plataforma que estamos utilizando en este momento, que es el Zoom, y pues nuestro querido y ya imprescindible WhatsApp, se volvieron la norma a la hora de entrevistar pacientes y de abordarlos, ¿sí? Una proporción mucho más pequeña se estaba fijando era en esto, llamadas de audio exclusivamente, ¿sí? Y hay que tener en cuenta de que afortunadamente alguna proporción, lamentablemente muy pequeña de nuevo, se encargó, o al menos estuvo expuesta a una implementación de telesalud mental que hacía uso de el escritorio remoto, pero sobre todo en esta parte, en los medios en modalidad de internación para atención a pacientes de salud mental, ¿sí? A mí me hubiera gustado que de todas las opciones que ellos me daban a mí, todos me hubieran dicho esto, porque esto quiere decir que en América Latina, si esta muestra es representativa, que espero de todo corazón que lo sea, quiere decir que solo el 6.3% está implementando estrategias de telesalud mental para pacientes hospitalizados. ¿El resto qué? Tenemos una proporción muy preocupante en donde sencillamente dejaron a los pacientes esencialmente solos en los medios de internación. En consulta ambulatoria pues ya no hubo tampoco, simplemente vamos a seguir los cerramientos, vamos a seguir las cuarentenas, los toques de queda, etcétera, y nos vamos a quedar sin telesalud mental y sin ningún medio de atención. Yo soy sincero, ahí tengo las estadísticas y me gustaría revisar de dónde es la mayor proporción de la que me provino esto, ¿sí? Esto es nefasto, esto es una noticia muy preocupante en cuanto a las políticas nacionales e incluso de impacto mundial de telesalud mental. Donde esto esté replicado en el resto del planeta, vamos a tener un 12.5% de pacientes con enfermedad mental que no están siendo atendidos de ninguna manera. Y entonces ahí yo le pregunto a los encuestados, bueno, cuénteme, ¿usted qué otras estrategias de telesalud mental conoce? Hay muchísimas formas aparte de lo que mencioné previamente. Lo que yo menciono en esta diapositiva es lo que los encuestados me dan. Obviamente, esto es lo que ellos implementaron o lo que les tocó de implementación. Pero esto es, ¿y ustedes qué conocen? Preocupante es que la moda, estadísticamente, de esta pregunta, es esta. Ninguna. Entonces, ahí volvemos a lo que yo les había dicho algunas diapositivas atrás, en donde yo les dije, estamos en pañales en implementación de telesalud mental. Lamentablemente, estas implementaciones nos agarraron fuera de base. Nos agarraron por sorpresa, nos tomaron por sorpresa. Nadie estaba preparado para esto y lamentablemente lo más normal es que nadie sepa absolutamente nada de qué es eso o cómo se implementa. El problema es, pues hay un segundo problema respecto a esto, que de las estrategias de esa telesalud mental que los encuestados conocían, tenemos las mismas que ellos habían mencionado que les había tocado implementar. Entonces la pregunta es, ¿esto pudo haber sido que ellos hicieron esas implementaciones
o se las adjudicaron sin preguntarles. Ya vamos a eso. Aquí entonces yo le pregunto, después de haberles preguntado, me devuelvo un poco, aquí en las implementaciones de telesalud mental, después de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, perdón, me pregunto, ¿qué les implementaron? Y después yo les pregunto, paso a preguntarles, ¿estas implementaciones que les tocaron a ustedes, ustedes consideran que son suficientes para desarrollar bien su trabajo? Pues resulta que el 50% de los trabajadores de la salud mental encuestados dijeron que no. Esto es muy preocupante porque quiere decir que ellos están teniendo una percepción de que les está faltando material para poder llevar a cabo una adecuada atención. Y si yo soy un trabajador y ya sé que mis herramientas para desarrollar mis labores de atención clínica son insuficientes, pues yo creo que será esperable que con lo que me están dando, mi calidad de atención sea baja. Quiere decir, si podemos hacer ese nexo, les pido el favor de que sean un poco más laxos en cuanto a las relaciones, los nexos de correlación y de causalidad. Pero si podemos llevar esta idea un poco más lejos, y me gustaría que esto fuera también el fruto de futuros trabajos, quiere decir que de por sí, al momento de arrancar a atender a un paciente en un ámbito clínico, en telesalud mental, yo ya puedo estar pensando que la calidad de mi trabajo va a ser inferior y por tanto el fruto de mi trabajo va a ser inferior en la atención de ese paciente, que es un paciente que está sufriendo. ¿Sí? Es un paciente que no está funcionando en la sociedad, que está trayendo altas cargas de cuidador a su entorno más inmediato, es un paciente que en ausencia de una adecuada atención y una adecuada recuperación va a tener dificultades en la cuestión de su calidad de vida, de su capacidad laboral, de su productividad social. Es por eso que los esfuerzos deben estar dirigidos a que estas implementaciones que pongo aquí, que son inevitables, ya son inevitables, porque ya nos tocó la pandemia a todos. Al menos que estas implementaciones de salud mental en la atención clínica sean suficientes como para que no seamos nosotros una justificación más para un paciente que persiste en su sufrimiento. ¿Sí? Ahora, una cosa es que yo considere que lo que me den a mí, que lo que me den a mí sea suficiente. La pregunta es, ¿será que la implementación que enuncié 3 diapositivas más atrás satisface las necesidades de la comunidad? Ahí nos fue peor. Y aquí esto es una derivación de lo que les acabo de decir. Sí, la implementación que me están dando a mí para yo poder atender a mis pacientes de una manera que yo considero profesional y correcta es insuficiente, pues es apenas natural que la percepción que yo voy a tener del impacto de mi trabajo en la población que estoy atendiendo pues sea negativa. Y efectivamente aquí nos lo están revelando, ¿sí? Procedo entonces. La pregunta es, si yo considero que la implementación que me están dando de telesalud mental es insuficiente para las necesidades de la comunidad, ¿será que yo he ido a donde mi supervisor, he ido a donde el director hospitalario, he ido a la secretaría técnica o cualquier entidad administrativa superior que se encargue de estas implementaciones y le he dado mis ideas? Esto es muy triste, sinceramente, en mi opinión. Es increíble que tengamos trabajadores de la salud mental con ideas, con deseos de perfeccionar la situación de tal manera de que puedan dar una atención de calidad y que me digan esto. Sí, yo fui a hablar, di mis ideas, 37.5% de estas ideas no fueron tomadas en cuenta. Es decir, yo fui donde mi supervisor, le dije, venga doctor, ¿cómo me le va? Yo considero que esto podríamos hacerlo de esta manera y le dijeron que no. O sencillamente lo dejaron en visto. ¿Listo? Ahora, problemático es que tengamos personas que estén con dificultades en el desarrollo de su labor clínica y que aún así no vean necesario el hecho de hacer una sugerencia para poder hacer su trabajo más seguro, más llevadero y pues obviamente con todos los estándares profesionales
que uno como trabajador de la salud mental estaría aspirando a producir, ¿sí? O adherirse a los cuales adherirse, ¿sí? Inquietante también que entre el sector que yo diría apático y el sector que dio la idea y la implementaron no como yo considere que se debe hacer, sino como alguien más por allá en los escalones de arriba dijo, sumen casi un 40% de los entrevistados. ¿Sí? Esta parte, la que está en verde, la que acabo de señalar de último, le hago 2 rayitas para hacerle énfasis, yo consideré que el seguimiento por mensaje de texto normal en celular para evitar la interferencia de la ausencia de conectividad de Internet en poblaciones rurales, la tomó alguien más, tomó esa idea y la implementó de acuerdo a su visión, sin tenerme en cuenta a mí como el autor de la idea. ¿Sí? Esto, en mi opinión, desestimula la competitividad, esto desestimula la innovación. Y estos son terrenos fértiles, y quiero que ustedes lo tengan claro. No importa el nivel de desarrollo de un país. Yo sé que estamos en América Latina. América Latina lamentablemente ha tenido un historial de grandes dificultades en cuanto a su desarrollo, país por país y como región. Pero estas son las oportunidades en donde estas implementaciones pueden dar soluciones novedosas a problemas existentes y que son perfectamente relevantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la cultura de la comunicación institucional? En donde, si no es que me están ignorando, se me están robando, si no es que se me están robando las ideas, sencillamente me llegó un punto en donde yo ya me desestimulé de dar las ideas, de construir innovación. Esto desestimula la competitividad. Y la competitividad no es un asunto político, ni es un asunto de encuestas. La competitividad es diseñar estrategias para hacer mejor lo que yo ya sé hacer y que espero que sepa hacer bien. Teniendo en cuenta de que hay una proporción muy pequeña que muy seguramente ya tenía las ideas y no las implementó ni fue a comunicarlas por miedo a represalias. Y esto es una estadística que debería estar en cero. Esto no debería existir. Yo la puse como opción con la expectativa de que nadie la hubiera seleccionado. 6.3% de los encuestados. E insisto, si esto es una muestra representativa, tienen una situación de inseguridad laboral en donde ni siquiera pueden sugerir formas de hacer mejor su trabajo por miedo. La pregunta es, y aquí voy entonces a las intervenciones del doctor Mohamed Al-Rawi el día de ayer. ¿Cómo está la calidad? ¿Cómo está el seguimiento emocional? ¿Cómo está el manejo del estrés? ¿Cómo está la situación personal de los trabajadores de la salud mental cuando tenemos este gráfico, que sinceramente no esperaría yo que no fuera así? Solo el 18%, menos de una quinta parte de los encuestados, propuso sus ideas y sus ideas fueron escuchadas y sus ideas fueron implementadas y llevadas a cabo. ¿Listo? Doctora, pregunta, tengo esto en pantalla completa, ¿cómo vamos de tiempo? Tienes 6 minutos, doctor. 6 minutos. Muchas gracias. Ahora, 75%, 3/4 partes, se les aumentó la carga laboral con la telesalud mental. Se supone que la tecnología debería hacernos la vida más sencilla. Resulta que no. Estas personas están trabajando más tiempo, estas 3 personas están teniendo que hacer más desgaste de recursos personales para poder llevar a cabo su labor. Y esto debería también estar solo azul, solo debería estar azulito. Resulta que 37.5% de nuestros encuestados, por los cambios en la carga laboral, por el aumento de la inversión de recursos personales, ya sea emocionales, económicos y como ustedes quieran llamarlos, tuvieron dificultades maritales o familiares relacionadas exclusivamente con las implementaciones del trabajo en telesalud mental.
20% comenzaron a consumir sustancias psicoactivas desde la declaración de la pandemia. La situación que conlleva esto se las dejo a ustedes para que la investiguen, pero esto es un dato preocupante. Esto quiere decir que de 10 médicos, 2 médicos están consumiendo sustancias única y exclusivamente por situaciones exclusivamente derivadas de la situación actual de la pandemia. Teniendo en cuenta de que los cambios laborales relacionados con la implementación de la telesalud mental han generado síntomas de primer orden para depresión en el 62.5%. Esto es inquietante. ¿Dónde está el seguimiento a salud mental de los trabajadores propios de la salud mental? Nosotros se supone que como trabajadores de la salud mental tenemos que ser una vitrina de lo que le estamos ofreciendo a nuestro público. Y es increíble que nadie nos esté cuidando, siendo que nosotros estamos cuidando a gente que sufre y al tiempo sufrimos nosotros. ¿Sí? Afortunadamente, debido a esta inversión extra de recursos personales, los trabajadores de la salud mental en su 93.8% consideran que están dándole un manejo satisfactorio a los pacientes, que los pacientes se sienten cómodos con lo que se les está dando. ¿Sí? Y solo 6.3% dijo que tal vez. Ninguno dijo que no. Si yo tengo una situación laboral que percibo como insuficiente, ¿sí?, en cuestión de recursos que me son asignados, y tengo además que tener una carga laboral extra, y considero de que lo que me están dando es insuficiente para el manejo de las necesidades de la comunidad, imagínense la inversión tan grande que tengo que hacer, teniendo en cuenta las estadísticas anteriores, para poder llevar la calidad de la atención percibida por los pacientes a esta estadística. Ya pueden entenderlo. Ahora, si yo les pregunto su opinión respecto a la telesalud mental, dígala en 3 palabras. Lo que más se repitió en este mapa de palabras es esto: innovación, cobertura y seguimiento. ¿Sí? Muchas muy negativas, pero afortunadamente fueron la minoría. Yo diría que esto nos da algo de esperanza respecto a la perspectiva que estamos tomando en cuanto a la implementación de telesalud mental. Tengan en cuenta, en conclusiones, esto es lo que yo ya he venido diciendo, que hay un gran riesgo de síndrome burnout en los trabajadores de la salud mental. Que, ojo, porque la percepción de inestabilidad laboral es un problema. Y las condiciones de contratación que son desventajosas son un problema para la percepción del mismo trabajador y para su salud mental. ¿Sí? Ojo, hay una proporción importante de trabajadores de la salud mental que llevan bastante tiempo trabajando. O sea, yo diría que futuros trabajos deben enfocarse en el por qué tenemos gente que lleva más de 20 años trabajando en salud mental. Si es una necesidad extrínseca o sencillamente es un impulso intrínseco. ¿Listo? Bueno. Sería muy bueno hacer estudios que nos demuestren cuál es el impacto de estos 5 o más meses de cuarentena en los trabajadores de la salud mental. ¿Sí? Y tengan en cuenta de que hay que variar las estrategias de telesalud mental. En este momento estamos dependiendo demasiado de Internet. Eso lleva a costos extras que tienen que ser subvencionados por los trabajadores. Y además nos disminuye el acceso a esas poblaciones que no tienen acceso a estos medios de comunicación. ¿Listo? Eduquen por favor, tómense la molestia de educar a sus trabajadores de la salud mental en cuestión de alfabetismo tecnológico, y por favor tengan en cuenta el impacto que genera la sobrecarga laboral debido a la implementación de la estrategia. ¿Listo? A los síntomas afectivos, ¿sí? Y a esta discrepancia entre lo que yo percibo que me están dando y la calidad de trabajo que estoy ofreciendo. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención. Han sido un buen público. A partir de este momento se habilitará el chat para las preguntas. ¿Sí? Estos son mis datos de contacto y como
pensamiento final, quiero darle un agradecimiento muy especial a todas nuestras entidades auspiciadoras. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Procedamos con las preguntas por medio del chat. Muy bien, por supuesto, estoy atento. Ok. La pregunta de José Jiménez: ¿cuáles son los problemas de implementación de telemedicina en salud mental, específicamente en hospitales públicos? Perdón, ¿me repites la pregunta? No te escucho muy bien. Ok. ¿Cuáles son los problemas de implementación de telemedicina en salud mental, específicamente en hospitales públicos? Bueno, en mi opinión, yo diría presupuesto. Es presupuesto porque recuerden que un hospital público que lleva un historial largo enfocado en la atención presencial no ha tenido tiempo de implementar los recursos tecnológicos, las contrataciones necesarias para poder sostener no solo una conexión a Internet continua, sino terminales tanto para que profesionales como los pacientes puedan acceder a ellas de manera simultánea. El problema con la rama pública, ¿cuál es? Que el problema de la rama pública es que la economía pública en condiciones usuales es supervisada. Es decir, hay entes de control que tienen que supervisar que los contratos, que la asignación de recursos sean 100% transparentes. Esto no solo requiere una supervisión administrativa grande con el aumento de recursos que eso además trae, sino que además enlentece un poco los procesos para verificar que no hayan desviaciones de recursos del Estado. ¿Sí? Mientras tanto, pues obviamente el elemento que está al final de toda esa cadena, que es el hospital público que necesita la implementación, sufre. Por eso yo digo, es una cuestión netamente de presupuesto y obviamente de agilidad en procesos políticos, ¿sí? Obviamente hay elementos, por ejemplo, aquellas instituciones que ya cuentan con historia clínica electrónica, que tienen ya por ese mismo mecanismo Internet garantizado desde antes de la pandemia, las hay. Ahí la implementación se hace significativamente más sencilla. La idea es hacer una tormenta de ideas para poder adaptar las soluciones existentes a las necesidades actuales de la institución y de los pacientes, o, dado el caso de que la solución existente sea insuficiente, pues tratar de diseñar un mecanismo para que esta misma se lleve a cabo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál es la opinión sobre la confidencialidad en la teleconsulta? Algunos estudios de Andrásen y colaboradores en Dinamarca hablaron de ese mismo tema. Y es que dependiendo de la plataforma, con la confidencialidad puede o no puede estar en riesgo. O sea, implementaciones hay muchas. O sea, y realmente en el sentido práctico de la situación, en su fundamento no cambia la calidad de la intervención. Se los explico. Si yo voy a hacer una intervención individual, yo que he trabajado en el pasado en teleconsulta, y yo utilizo una plataforma que me garantice un cifrado de punto a punto, en donde independientemente de lo que yo diga, haga con el paciente, no hay forma de que un intruso al sistema verifique los contenidos, yo puedo estar bastante tranquilo. Ya la vulnerabilidad de los registros de la historia clínica depende del punto del receptor. Es decir, yo como médico tengo el deber ético y, dependiendo del país legal, de ser el custodio de esa historia clínica. Si estoy trabajando a título propio, si estoy trabajando en representación de una institución de salud mental específica, ya es la institución de salud mental la que debe ser la custodia de la información del paciente. Realmente, con la tecnología existente, yo les digo que es altamente improbable de que hayan fugas de información por parte de la plataforma de telesalud mental. Es decir,
lo que yo, por ejemplo, hablo en una plataforma como esta, como Zoom, que de hecho, si ustedes pueden ver en su esquina superior izquierda, dice que cuenta con el cifrado avanzado, es muy improbable de que se filtre, a menos de que la misma plataforma, como ya ocurrió en algún momento, tenga un problema de seguridad, pero normalmente estas plataformas que son masivas tienen auditorías de seguridad muy estrictas y tienen que ser pues un grupo de hackers, etcétera, que estén dirigiéndose muy seguramente a explotar esa información de manera masiva, en mi experiencia y en mi concepto. Aclaro, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Carmen Medrano nos pregunta qué medidas podemos tomar debido a los bajos conocimientos de las herramientas tecnológicas de estrategia. Pregunten y pregunten. Realmente hoy en día lo que se necesita para llevar a cabo una adecuada atención en telesalud mental es un celular que tenga WhatsApp. El cifrado es bueno, la privacidad se mantiene, obviamente hay algunas circunstancias en cuanto a al conocimiento de esto, de estos temas de tecnología que se pueden optimizar, todos los días podemos aprender algo nuevo. La Organización Mundial de la Salud tiene un kit bastante interesante de herramientas de telesalud mental para asesorar a las personas que no son tan versadas en estos temas. Yo recomendaría que hicieran una búsqueda en la web de la Organización Mundial de la Salud respecto a telesalud mental y les va a salir información en todos los idiomas bastante completa y bastante realista. ¿Listo? ¿Alguien más? Perfecto. Manuel Velázquez nos pregunta, ¿el Estado debería implementar la telesalud mental como parte de un programa especial ahora que estamos en pandemia? Sí. La respuesta es muy sencilla, o sea, es que es lo que yo les estaba diciendo en la presentación. O sea, esto es inevitable. Lo primero es que tenemos que ser conscientes de que la pandemia vino para quedarse y no es que quiera ser fatalista ni nada de esto, pero los impactos sociales, políticos, económicos que ha generado esta pandemia van a durar décadas. Decir que nosotros vamos a volver a un periodo antes del inicio de esto en Wuhan, China, eso es algo irreal, es fantástico. La economía ya cambió, se tuvo que adaptar, el desarrollo de la entrega de productos y servicios a nivel civil cambió también, o sea, eso ya cambió. Si eso ya cambió y ya llegó para quedarse, las implementaciones y las modificaciones a nivel público, a nivel político y a nivel privado, también tienen que adaptarse a eso porque si no van a desaparecer. O sea, la telesalud mental ya es una necesidad en este momento y seguirá siendo una necesidad por décadas. Entonces, yo creo que las políticas públicas deben ir dirigidas a adaptarse rápidamente para que la atención en salud mental y la atención clínica en general, porque realmente es una situación que nos afecta a todas las especialidades médicas, se lleve a cabo de la manera más eficiente, so pena de que sufra o se vuelva una carga tributaria, una carga política, una carga por muchas partes, que no debe serlo. Última pregunta, doctor. ¿Cómo manejar las interconsultas y las situaciones de crisis por medio de telesalud? Bueno, afortunadamente, o sea, la interconsulta, comiencen a verla es como un intercambio de información entre especialidades, ¿sí? Entre especialidades, ya sea que el clínico a mí me remita un caso, etcétera. Hay dos formas de hacer esto. Uno, en el ámbito ambulatorio, donde es muy sencillo, sencillamente, pues si yo estoy afiliado a un plan como prestador, a un plan de salud o a un administrador de salud, es muy sencillo porque ya ellos tienen mi contacto y ya otras especialidades o incluso a través de del mismo sistema de administración de salud me pueden contactar a mí, pasarme la historia clínica por correo electrónico, etcétera, o por alguna plataforma dedicada, como en algunos países ya se está haciendo, y entonces yo ya manejo mi agenda, le puedo decir al administrador de salud, mire, mi agenda es esta, por favor remítale al paciente que será atendido en tal parte, o si ya me dan el contacto del paciente para poder desarrollar esa estrategia, pues sencillamente lo contacto directamente, le hago una llamada telefónica, le digo mucho gusto,
habla con el doctor Gaitán, soy el psiquiatra que usted tiene asignado para el caso, el doctor Tales, Pepito, por tal situación, desea una interconsulta por psiquiatría, estoy listo para atenderlo, le puedo asignar este turno, listo. El inconveniente se ve es en el ámbito intrahospitalario. Porque si a mí me hacen una interconsulta, hay dos opciones ahí. Uno, que sea una interconsulta dentro de profesionales de la salud mental, en donde la estrategia de implementación intrahospitalaria de telesalud mental va a ser más que suficiente. O segundo, que sea un ámbito de una institución polivalente. ¿Sí? Y si, por ejemplo, a mí el intensivista me dice que hay un paciente con un delirium allá en la unidad de cuidados intensivos, o sea, lo siento, telesalud mental, no. Telesalud mental no hay, ¿sí? No hay forma de que yo pueda llevar allá una cámara para evaluar un paciente. Sobre todo, además, porque nunca debemos olvidar, en el ámbito de la psiquiatría al menos, la importancia que hay que tener, que tiene la clínica en la atención en salud mental. Y por clínica me refiero a clínica en general, ¿sí? Si a mí me pasan un paciente diabético para hacerle una intervención porque resulta que está deprimido, pues yo debo tener en cuenta de que los síntomas depresivos asociados a pacientes diabéticos pobremente controlados mejoran con la intervención de su estado metabólico. Y yo como psiquiatra soy el que tengo que dar ese dictamen y además, mientras tanto, dar cualquier apoyo, ya sea psicoterapéutico o farmacológico, adaptado a las necesidades del paciente. Pero si el paciente es un diabético y está asignado a una cama en un hospital, pues lamentablemente no veo yo una forma económica o sencilla de implementar una forma de poder entrevistar al paciente a distancia sabiendo que el paciente está en la cama de una habitación en un hospital. ¿Sí? Espero que eso responda a la pregunta. Bueno, perfecto, doctor. No hay tiempo para más preguntas. Agradecemos al doctor Juan Gaitán por su excelente ponencia y habrá un breve receso hasta las 11:30, que será la próxima disertación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su atención.